Yo cuando estaba en la secundaria, yo recuerdo que vi en un taller, como que en la parte de Ujú. atrás, así como que un poco descuidada, yo llegué a ver como que una vez un chavo le estaba haciendo un tatuaje ¿En la escuela? a una persona, así, yo todavía tengo ese recuerdo. Que Carlos Herrera, Carlos Herrera, pero la banda, los sí, camaradas te conocen por Bolcho, por ¿no? Bolcho, ya se quedó el apodo Simón, para pues, siempre, ¿no? pues gracias, güey. Gracias No, primero, antes que carnal, no, nada, gracias a ti, por carnal. eso. La gente siempre te pregunta cuando llega a tatuarse contigo, los clientes, ¿no? ¿Cuándo comenzaste a tatuar o cómo comenzaste a tatuar o hace cuánto tiempo que llevas tatuando? ¿Quién era Bolcho antes del tatuaje, güey? Pues estuve, el tatuaje lo estuve como que, me acerqué mucho al tatuaje desde morrillo, ¿no? Ujú. O sea, yo tuve el acercamiento al tatuaje desde morrito, ¿no? Mi papá tatuaba, güey. No, Sí, carnal, mi papá era un tatuador como que de barrio, ¿no? O sea, no era un tatuador profesional, ¿no? Ese vato tenía máquinas, pero caseras, así hechizas. Simón, Entonces, yo puedo decir que ese fue mi primer acercamiento al tatuaje, ¿no? qué Desde chingón. morrito, güey. O sea, yo veía que ese vato tenía revistas ahí de tatuajes, las máquinas caseras, todo ese pedo, ¿no? Pero es algo que me gustaba mucho, ¿no? No era algo que yo diga, wow, güey, ese tatuador, qué chido, cuando yo crezca y todo. Me gustaba mucho el tatuaje, ¿no? O sea, verlo. O sea, yo cuando crezca yo quería tatuarme y todo el pedo, ¿no? Simón, ese. Entonces, pues antes del tatuaje, pues yo trabajaba, ¿no? Tuve trabajo en una fábrica, trabajé de obrero, trabajé de varias cosas, varios trabajos, pues dejé la escuela, pues casi no, no le daba mucho a la escuela, entonces ya, Simón, Simón. entonces pues me metí a trabajar, el tatuaje, o sea, es algo que ni pensaba, ¿no? Sí, Dedicarme, o sea, diga, voy a ser tatuador, ¿no? Entonces era algo que estaba muy lejos, ¿no? Ni en cuenta. Simón. Y pues yo trabajaba y todo, entonces me involucré un poquito en la música, ¿no? Empecé a quería yo aprender a tocar el saxofón por la música que me gustaba, ¿no? Estuviste en una banda Ujú, como una banda, fue una banda de ska, así como ska punk, algo así, ¿no? Ya, chido, güey. Entonces me gustaba mucho ese rollo, entonces como que me influencié mucho en eso, entonces me gustaba mucho la música, me sigue gustando, ¿no? Claro. Y decidí tomar clases de saxofón, tomé muy poco tiempo, ¿no? Pero como que aprendí lo básico, entonces Que te sirvió para estar en la ajá, banda, ¿no? ajá, ajá, exacto, lo básico como para tocar y hacer dos que tres rolitas y Simón, ahí Simón. improvisar Ah, qué chingón. y allá, entonces, pero mis amigos eran mis amigos con los que crecí algunos ahí en el barrio, ¿no? Simón, Pero nadie era músico, o sea, nadie era músico y teníamos ese gusto de hacer música, ¿no? Simón. Y hacíamos música como podíamos y así, yo trabajaba, todo el pedo. Entonces, nunca se me cruzó por la mente nada del tatuaje, carnal. O sea, me gustaba, ¿no? O Simón. sea, cuando yo cuando tenía 18 años fue cuando me empecé a tatuar, ¿no? Y no fue como de que yo vaya a un estudio de tatuajes ni nada, porque hay en el barrio que fulanito conoció a este vato, que hace Simón. tatuajes y a huevo, dile que venga y que nos raye y todo el pedo. Pues no teníamos conocimiento de nada, güey, Ya. nada del tatuaje, de ¿Empezaste con una nada del máquina tatuaje. que tú hiciste o compraste una máquina profesional? O. Fue bien chistoso, ¿no? Cómo empecé, ¿no? Porque te digo, yo nunca, o sea, yo el tatuaje lo veía así como de que sí me quiero tatuar, me Claro. gusta, porque pues mi papá tenía sus máquinas, tenía sus revistas. En ese tiempo, ¿no? Simón. Era la tinta china, las tintas así que venían en las Ajá. papelerías, todas Ajá. esas, ¿no? Simón. Y, o sea, tenía yo un conocimiento así del tatuaje por a veces las revistas que veía y todo. Entonces yo siempre quería tatuarme y todo el rollo, ¿no? Y no fue algo que yo diga, voy a ser tatuador, ¿no? O voy a hacer esto, me voy a comprar mi máquina porque quiero aprender a tatuar, ¿no? Simón. Y En el momento en el que estabas en lo de la banda y viste lo de la música, no tenías definido como tal, o sea, no pensaste en algún momento, voy a hacer tatuaje o voy a ser tatuador, pero de alguna manera
tenías el gusto con esto del acercamiento con tu papá, habías visto un poquito de eso, decidiste hacerte un primer tatuaje, no tatuabas en ese momento. No, no tatuaba. Tenía yo, comienzo mi primer tatuaje 18 años. Yo en el tatuaje Ajá, empecé cuando tenía 22, creo. ya, Sí, iba a cumplir los 22 años ya. Yo me empezaba a tatuar, o sea, me empezaba a tatuar y pues veía en la forma que tatuaba pues digamos el primer tatuador, ¿no? Simón. Que era todo bien hechizo, ¿no? Así, más en la casa de un compa, saca la mesa, trae el papel de Qué baño, chingón. trae la tapa y estábamos Simón. ahí los compas, ¿no? Y sí, huevo, después de ese vato yo voy, así como si el vato pudiera hacer 5 Sí, tatuajes en un rato, ¿no? sí, Teníamos que como, sí se podía, güey, en ese momento que sí desde se ese podía. momento, ¿no? Decíamos, y ahora lo piensas y dices, no mames, ¿cómo es que ese vato, con razón, todos están así, ¿no? Decías, ¿no? Simón. Y entonces tenía como que el gusto así de tatuarme y todo el rollo, pero decir yo voy a tatuar, no, o sea, de que voy a ser tatuador o algo. Yo dibujaba cuando estaba en la primaria, de hecho he tatuado a personas que estudiaron conmigo en la primaria, estudiaron conmigo en la secundaria, Chingón, güey, ¿no? qué chingón. Y como que el tatuaje me empezó a acercar a gente que no veía desde hace un buen. Entonces y esas personas que venían, y yo ya ni me acordaba, y me decían, me empezaban a refrescar la mente, ¿no? Y me decían, Sí, oye, sí me acuerdo que tú en la primaria dibujabas, me dice, con razón, pero te gusta todo ese rollo, ya lo traía, Simón. y digo, pues no lo traía, ¿no? Pero recuerdo que en ese tiempo pues, me gustaba dibujar. Ah, huevo. En la secundaria igual me gustaba dibujar dos que tres cositas, lo que Sí. estaba de moda. Y me acuerdo que cuando estaba yo chavillo, veía las revistas de mi papá, que en ese tiempo creo que era muy difícil conseguirlas, realmente no sé cómo las conseguía él. Y veía los dibujos y todo, entonces yo me ponía a calcar, o sea, intentar a Reproducir. dibujarlo, ajá, reproducir los dibujos. Simón. Y los hacía y todo. Entonces, hasta, incluso me los llegaba a aprender de memoria, que estaba yo en la primaria y los dibujaba, ¿no? Y la banda los veía, ay, no manches, qué chido, ¿no? Sí. Y digo, pues. Simón. Y Está todo chido ese rollo, eso. entonces, Chingón. como que mucha banda te digo que tatué, que estudiaron conmigo y todo, como que me refrescaba la memoria. No, sí, es cierto, sí, pero no fue algo que yo diga que esto me haya involucrado como que al arte Ya. o a algo, a esto o a lo otro, porque Simón. realmente pues al arte yo, lo que es así como tú, ¿no? La pintura, todo eso, Sí. nunca estuve involucrado, no fue algo que, la Estábamos, neta, estábamos nunca se me platicando, pasaba por la mente. perdón que te interrumpa, estábamos platicando hace un ratito antes de esto, esta onda de los cursos del tatuaje, güey, de aprender, de invertir en un algo. Bueno, yo nunca tomé un curso de tatuaje. Tú nunca tomaste un curso de No, para tatuaje. nada. Realmente yo antes de comprarme una máquina, pues se puede decir profesional, ¿no? O Simón, sea, china, pero pues ya era con aguja de barra y todo, ¿no? Eh, claro. te digo, yo no era algo que quería, así de que digas, voy a ser tatuador, ¿no? Pero yo donde yo trabajaba en una fábrica, tenía un amigo, ¿no? Un compañero de trabajo, ¿no? Y yo siempre he sido una persona así bien ociosa, porque hubo una época que yo estaba en la secundaria que tuvo como que un auge, como una moda, ¿no? Las perfos y como que los tatuajes, pero estás en la secundaria, eres un morrillo, ¿no? Y Sí. no piensas a veces en ese pedo, ¿no? De que, o sea, un tatuaje es para siempre, te va a quedar toda la No, vida. Y, no, no estás pensando ajá, en eso, güey. porque hubieron cosas así bien curiosas, ¿no? Entonces, en la secundaria, porque yo veía cómo mi papá hacía sus máquinas, ¿no? Con el tenedor, con el motor, con esto, incluso llegué a ver sus bocetos que hacía mi papá Qué y chingón, todo lo que usaba ese qué vato. chingón. Y entonces, y hoy en día que pues estoy ya en esto del tatuaje, Ajá, comprendo lo que hacía mi papá, ¿no? sí. Y yo digo, yo no sabía que las cosas, en ese tiempo yo no sabía para qué lo utilizaba, ¿no? Las Ujú. cosas que tenía y ahora ya sé para qué. Entonces, yo estando en la secundaria, pues aprendí como que hacer las maquinitas caseras y todo, ¿no? Y hice mi máquina casera, porque en la escuela había mucho ese boom de que las perfos. De hecho, en la secundaria me hice unas perfos porque dices, no, se ve chido, porque es algo que siempre me ha Sí, gustado, ¿no? Pero tatuarme no, porque decía, pues me va a regañar mi mamá, ¿no? Porque estoy en la escuela, ¿no? sí. Y entonces yo hice mi máquina, hice la máquina,
así amigos se enteraron y todo el pedo. Y les dije, no, pues yo hice la máquina, pero no voy a tatuar, nomás de ocioso, nomás para que yo haga quizás, no sé, en algún lado, ¿no? O tenerla ahí o verla, por Simón. curiosidad, ¿no? Por ociosidad más que nada, ¿no? Ajá. Porque yo cuando estaba en la secundaria, yo recuerdo que vi en un taller, como que en la parte de Ujú. atrás, así como que un poco descuidada, yo llegué a ver como que una vez un chavo le estaba haciendo un ¿En tatuaje la escuela? a una persona, así, yo todavía tengo ese recuerdo, que me asomé, porque ¿En había la gente, sí, en secundaria? la secundaria, y asomé, y dije, ¿qué están haciendo, no? Y veo que le estaban haciendo una estrellita, no sé, no me acuerdo si era una chava o un chavo, ¿no? Pero ya sabes, todo el cagadero de la tinta y la sangre y así, ¿no? Y dije, qué chingón, se están tatuando a alguien, ¿no? Sin saber que todo estaba mal ahí, ¿no? Sin saber que todo estaba mal. Y Sí, entonces yo tenía mi máquina, ¿no? Y pues mi sí. mamá tenía como que una mala, se puede decir como que Impresión. una mala referencia y una mala experiencia con el tatuaje, ¿no? Ya. O sea, igual para mí volverme tatuador fue un poco difícil, y entonces mi mamá tenía una mala referencia, ¿no? Y entonces mi hermano una vez me ve con la máquina, ¿no? Tu Y me hermano. dice, mi hermano, y me dice, ¿qué estás haciendo? Me dice, una máquina de tatuajes, digo. Y se lo dijo a mi jefe, va a hacer una máquina de tatuajes. Dice. Vamos a lincharlo. Es como de que, no, te has sido pendejada, no puedes a tatuar porque tú sabes que eso no se te va a quitar. Y yo, no, nomás lo hice ahí, ¿no? De ocioso, Ya. ¿no? Oye, perdón que te interrumpa. Eso que estabas haciendo lo de la magia, tus papás vivían juntos. No, mis papás se habían separado. Mi papá ya falleció. Yo Entiendo. tenía 13 años cuando él falleció. Ya. Yo tenía 10 años cuando mis papás se separaron. Entonces yo ya Ya. vivía con mi mamá, pero prácticamente mi papá, o sea, vivía como que en la misma colonia, vivía súper Entiendo. cerca, ¿no? Ya. Y yo vivía con mi mamá, ¿no? Y yo Simón. tenía, aún así tenía esas ociosidades, ¿no? Porque me gustaba, todo eso, uno me Claro, gustaba, ¿no? O claro. sea, ver los tatuajes, las perfos y todo eso, ¿no? Simón, sí, porque, bueno, es que me dices, no, mi papá hacía esto, ¿no? Y pues que tu mamá estuviese como un poquito en contra. Sí, Sí, hay un abismo, ¿no? Bastante sí, grande en eso. Alguien como es un poquito más alcahuete que otro, ¿no? Que te dice, sí, tatuarlo, güey, no quiero, ajá, ¿no? Yo lo exacto, a veo que veces te... suele pasar. Ajá. Y tú, bueno, tú vivías con tu mamá y empiezas a hacer la máquina, tu hermano te torció Sí, sí me acuerdo de eso. y dejaste de hacerlo, dijiste, no lo voy a Sí, hacer más, ¿o qué? ajá, o sea, yo hice la máquina y dije, no, pues, como ociosidad no era igual que yo dije, lo voy a hacer y voy a buscar a alguien como para tatuarlo, ¿no? Porque igual sé que es algo que se iba a quedar, ¿no? Y, pues, sí. Sí, Y entonces cuando estaba en la secundaria, te digo que fue para la época de la secundaria que yo hice la maquinita, ¿no? Por la ociosidad de que yo había visto eso y dije, qué sí, mo, chingón, están haciendo un tatuaje, ¿no? Yo siempre decía, mami, cuando yo esté grande me voy a tatuar todo el brazo, ¿sí? Porque yo veía las revistas y me gustaba cómo se veía, ¿no? Y entonces dije, no, cuando yo esté grande me voy a tatuar y todo eso. Entonces la máquina la hice y la dejé ahí, la desbaraté y dije, no, pues me van a regañar, ¿para qué lo voy a estar haciendo, no? Entonces, ahí lo dejé, ¿no? Fue algo que nomás como que mi ociosidad y todo eso, lo dejé ahí quedó. Entonces como que pasó el tiempo y todo esto de la escuela, después ahí pues tenía yo trabajitos y cosas así. Y como que ya me fui olvidando como que de del todo eso, tatuaje, ¿no? Como que de tatuar, dibujar, y porque no es algo que yo tenía así como que presente, ¿no? Que sí, diga, mo, tengo que seguir, porque cuando yo quiero ser tatuador, voy a juntar mi lana, voy a comprar mi máquina, no. claro, Entonces, cuando yo trabajaba en la fábrica, te digo, y estaba yo y mi amigo, éramos así como que medio ociosos también, ¿no? Pero cuando yo ya estaba en la fábrica, yo ya me había empezado a tatuar, ¿no? Te digo, ya me habían hecho los tatuajes así caserones y todo, sí, ¿no? mo, Porque yo quería así como que tatuarme, estaba yo morro y en ese tiempo pues no había tantos tatuadores, ¿no? Como ahora que pues hay aprendices, hay esto y lo otro. Y no era sí, como mo, que ahora pues fácil, tú vas con tu amigo que está aprendiendo, ya tiene una pen con cartuchos y trata de trabajar limpiamente, pero está aprendiendo, ¿no? Simón, En ese tiempo era así, como que al barrio, ¿no? Y Simón, trae esa madre, tráeme papel, pásame esa tapa para echar la tinta y sí, veías al vato amarrando sus agujas. Veía a mi amigo que lo estaban tatuando, decía, huevo, yo voy después, decía.
Y entonces yo ya me había empezado a tatuar, ¿no? Qué chingón. Sí, güey, yo ya me había empezado a tatuar, ¿no? Ya me había empezado a hacer me hice unas letras acá, ¿no? Fueron Ajá, las primeras letras fue el primer tatuaje que me hice, ya. caseronamente. Entonces, cuando yo estaba en la fábrica, con mi amigo le digo, vamos a hacer una máquina. Y empezamos a hacer una maquinita, ¿no? Casera ahí nomás para tenerla ya. Le digo, vamos a adaptarle esto y lo otro. Entonces Simón, fue algo que se quedó ahí, ¿no? Se quedó ahí. Y con el tiempo conocimos a un chavo, ¿no? Que era perforador, ¿no? Pero hacía tatuajes. ajá, El vato, pero no se dedicaba a tatuar. O sea, él tenía el equipo, pero como que lo que estaba enfocado era en hacer perfos, ¿no? ya. Y el chavo había hecho 2 que 3 tatuajes, ¿no? Y nosotros le preguntamos, oye, canal, ¿tú no tatúas esto? Pues tengo mi equipo, ¿no? Y pues son las chambas, nos mostró las chambas que había hecho y lo vimos y pues te digo, en ese tiempo no había el conocimiento y lo vimos padrote, nos digo, Simón, a no manches, huevo. qué chingón está, ¿no? Decíamos, sí, carnal, me puedes tatuar, güey, tatúanos, yo me quiero tatuar ese vato igual, o sea, todos los que éramos así como que los amigos de ahí de la colonia, ¿no? Sí, Y el vato, sí, va, digo, deme tanto, ¿no? Para el material. Dice, pues sí, a va, va. huevo. Pues en ese tiempo, 200 pesos, 250, 150. ¿Sí? Sí, Y entonces fue ahí cuando yo vi que cuando iba a tatuar, porque a mi amigo tatuaron primero, ¿no? Yo vi que él sí fue preparado, ¿no? O sea, vi que armó, así como que puso el campo, tenía su caja de guantes, vi que sacó las agujas, las máquinas y dije, y el otro vato, ¿qué pedo, no? Como que, sí, ¿qué es ¿por esto? qué? Ajá, ¿Qué? este güey sí es profesional, nos va a Sí, quedar chingón, ¿no? Decíamos nosotros, ¿no? Porque ajá, tiene buen equipo, ¿no? Decíamos. sí, a huevo. Bueno, no, te digo, en ese tiempo pues no conocíamos si era un buen equipo, ¿no? Pero yo lo vi todo profesional, ¿no? Pues Simón, algo que no había visto más que en las revistas, las maquinitas, ¿no? claro. Y tatuó a ese vato, a mi cuate, después me tatuó a mí. De hecho, luego nos siguió haciendo otros tatuajes y así. Y entonces estaba yo con mi amigo cuando iba yo a trabajar en la fábrica y todo, llegaba con mis tatuajes y los veía, no manches, está chingón ese tatuaje. Y le digo, me lo hizo otro güey, le digo, pero ese vato armó así su máquina y todo, bien chido, bien profesional. De hecho, ese amigo se quería tatuar y yo le dije, dile que te tatúe ese vato, le digo, esto de, pues tiene su equipo y todo. Y, sí, le voy a decir que me tatúe, ¿no? Y igual terminó tatuando a mi amigo, como que le busqué así, como que un cliente más a ese Simón, compa, ¿no? Simón, Y entonces y estamos ahí en la ociosidad y todo, habíamos hecho una maquinita casera y esa maquinita yo me la llevé y la tenía yo ahí y entonces agarraba y de repente yo la armaba, ¿no? Como ociosidad y dije, voy a comprar una tinta, ¿no? Así. Y como que le amarré su aguja y todo eso. Pero yo estaba yo buscando como, ¿qué puedo tatuar? ¿Qué puedo tatuar? ¿Qué puedo tatuar? Dije, y ah, no, pues y mi pierna, ¿no? Dije, sí, pues claro, yo ya estoy tatuado, me voy a fregar ahí mi pierna, ¿no? A ver, total, ¿qué más puede pasar, no? claro, Y está chistoso porque nosotros vivíamos en casa de mi abuela, ¿no? Cuando se ajá, separaron mis papás. Y yo estaba yo en el cuarto, así, y de repente a veces entraba mi abuelita, ¿no? Mi abuela. Y estaba yo ya preparé todo, dije, voy a hacer una ociosidad, dije, amarré la aguja y todo esto. ajá. Y preparé así la tinta y todo. Y más o menos yo veía como lo que hacía el chavo que ya nos tatuaba, como que un poquito más preparado, ¿no? Sí, tú observaste y dijiste, lo voy a Ajá, aplicar porque a huevo así se hace. exacto, ¿no? Lo voy a Sí, aplicar, ¿no? Porque así se hace, ¿no? Entonces agarré y me empecé a hacer acá una florecita que bien, bien fea, ¿no? Y en eso entra mi abuela, ¿no? Y, ¿qué haces? Me dice, escondí la máquina, no, no, nada, le digo, acá, estoy acostado, pendejeando, ¿no? Me dijo. Y a digo, ver, también, no sé qué, vas a ir a comprar, y así me decía 2 que 3 cositas, ¿no? Y entonces, está bien, Simón, ahorita voy, dije, y ya. Simón, Y entonces yo tenía como que esa ociosidad, ¿no? Y le Simón. digo a mi compa, esto de, ¿Qué? mira, le digo, Ajá, hice esta ociosidad, güey, me tatué, no manches, me dice eso. Entonces al chavo que nos tatuaba, yo le dije, me hice un tatuaje. ¿Cómo te lo hiciste? Me dice, pues una máquina casera, ¿no? Entonces así se había quedado todo ese Simón, rollo, ¿no? O sea, yo Simón, pues no pasaba de eso. sí, Y entonces yo tenía la máquina, ¿no? Y entonces yo empezaba a ver cómo ese compa pues tatuaba, ¿no? A otros compías y íbamos porque ahí cotorreábamos, ¿no?
Y yo veía que ese vato, pues, trataba de trabajar con un poquito más de higiene, ¿no? Y dije, ah, pues qué chido, ¿no? O sea, empecé a tener como que un poco de conocimiento ya de cómo se preparaban las cosas para hacer un tatuaje, digamos, Sí. profesionalmente ya, ¿no? ¿Tenías que 20, 22, Yo en esa época tenía 19 años, 19? sí, iba a cumplir 20 años. Entonces, pues yo ya tenía así más conocimiento. Entonces unos amigos, pues, se enteraron, ¿no? De que yo tenía la máquina casera, ¿no? Simón. Y me dice, oye, llega un amigo, oye, hazme unas letras, me dice, con la máquina que armaste, me dice esto. Y yo le dije, no, güey, no manches, yo no sé tatuar, güey, ¿cómo te paso unas letras, güey? Le dije, ¿cómo Sí. salga, güey? ¿Cómo salgan? Está aquí, me dice, vato. Y yo le dije, dame chance, güey, le digo, dame chance, le digo, voy a investigar un poquito, ¿no? Para que, pues, no salga muy tirado a la calle, ¿no? Le dije, Simón. dame chance, ¿no? Y, va, güey, ¿cuándo tienes chance? Digo, vamos a hacerlo la otra semana, ¿no? Un domingo, ¿no? Porque yo trabajaba, ¿no? Y descansaba los Domingo. domingos, ¿no? Y va, güey, va, ahí regreso, me dice. Y entonces yo le empecé a preguntar a ese vato, oye, voy a hacer un tatuaje con mi máquina casera, le digo, Al vato que ¿qué? tatuaba más Ajá, como limpiamente, ajá, ¿no? exacto, a ese vato, ¿no? Entonces, ya como que me dice, ese vato me dio un ectográfico, me dice, usa eso, me dice, para que cargues así la plantilla. Ay, sí es cierto, dije. Y cómprate unos guantes, me dice, y pones allá una servitualla, ¿no? Para que no se vea muy acá, me dice. Y entonces agarré, ajá, entonces dije, Sí, güey. pues va, agarré y allá en la cantona, ¿no? A un ladito agarré una silla, así como estas. Le puse la servilleta, le pegué con cinta, agarré la maquinita, casi le compré las agujas. Por ese tiempo era así como Ujú. bien hechizo todo, no eran las agujas de Shakira, ¿no? Que les decía, las Simón. amarré y todo, preparé con la pluma y todo, ¿no? Me compré unos guantes, y un paquete de guantes. Y Ah, llegó ese compa, ¿no? ajá. Y digo, maestra, le digo, vamos a hacerlo, chinga su madre, ¿no? Le digo, sí, a huevo, tú dale, chinga su madre, dice. Y sacamos las letras, ¿no? Fueron unas letras así góticas, ¿no? Dice, pues, Sí, no es muy complicado, sí, ¿no? sí, Les dije, tradicional ajá, era así. exacto, ¿no? Dije, no, es muy complicado, ¿no? Dije, y teníamos la impresión y todo, y ya lo empecé a calcar, así como que veía, y digo, y agarramos un desodorante, ¿no? Conseguí un desodorante porque yo veía que ese compa, así como que usaba el transfer, ¿no? De lo que es nosotros, Simón. el stencil, ¿no? Sí. Es que, a ver, pausa. Tal vez hay mucha banda que está empezando con lo del tatuaje y sabemos que actualmente pues hay muchos distribuidores de material. Acabas de mencionar varios puntos, varios elementos, ¿no? Que se utilizaban o en algún momento se utilizaron y que tal vez actualmente igual de repente alguien lo hace por alguna improvisación, pero quiero nada más comentar, recalcar que hasta hace apenas, no sé, por ejemplo, 10 años necesitabas tus tubos siempre como de acero inoxidable, esos que como quirúrgicos Sí, que se utilizaban para esto que me estás contando es un poquito antes de eso, pero solo para que tengan una idea, utilizábamos un desodorante sí, en barra, entonces eso lo poníamos en la piel y para poder marcar el stencil, ¿no? Pues se pueden utilizar diferentes cosas, pero lo muy común era el el desodorante. desodorante, sí, era como A que esto la te vieja refieres, escuela, ¿no? a eso te Ajá, sí. refieres con lo que me estás contando de que Sí, sacó exacto. y puso, ¿no? Sí, porque prácticamente como que la vieja escuela, te digo, pues hacía todo ese rollo así, ¿no? Y entonces yo lo había yo visto, ¿no? Digo, para transferirlo, pues a huevo con el desodorante, ¿no? Y conseguí uno ahí como pude y se lo puse ese vato, le pegué la plantilla y se marcó, Claro. dije, Te sientes profesional en ese sí, momento, ¿no? ¿no? O sea, yo en ese momento me sentía como que con una responsabilidad, ¿no? Digo, más le Sí. voy a hacer un tatuaje, ¿no? A este compa. Y pues traté de hacerlo así como que me voy a poner mis guantes, ¿no? Para que no se vea muy botado a la calle. Porque los Sí. primeros tatuajes que nos hicieron a nosotros, así sin guantes, ¿no? El vato Sí, venía qué ahí. guano, ni sabías que era Ni eso. sabía, ni se había lavado las manos el vato, ¿no? Pero Sí, ahí, ¿no? Entonces yo dije, voy a poner mis guantes, ¿no? Y le sí, digo a ese compa, ¿qué onda? ¿Ya estás listo, güey? Yo dije, sí, cuando empecemos ya ni marcha atrás. Tú dale, me dice. Va y sí, empezamos, ¿no? Y terminamos las letras, ¿no? Y cuando las vi, pues, ahorita te puedo decir que sí estaban de la verga. Dije, man, pues no se ven tan mal, ¿no? Y el vato le dijo, mano, qué chingonas, dice ese vato. Y, digo, "Mm".
Y entonces, cuando yo le hice a ese, como que eso fue el inicio, ¿no? Cuando ya Mm, empecé a tener como que el acercamiento al tatuaje. Se podría decir sí, como que mis inicios ya, como estoy en lo de ahora, ¿no? claro. En- ¿Tatuaste en otros estudios? Después de eso, ¿siempre fue individual? ¿Siempre fue más como pues mi proceso fue como que más autodidacta, ¿no? Se podría decir, ¿no? Simón? Esto de, no tomé, esto de, no estuve con alguien muy pegado, Ya, o que diga, me voy a pegar a esta persona que me enseñe esto y esto, ¿no? Entonces, esto de cuando, te digo, le hago el tatuaje a ese compa, eh, ahí quedó, ¿no? Dije, ah, pues ahí está el tatuaje, ¿no? A ver cómo queda después cuando Simón, cicatrice, ¿no? sí. Y entonces yo le comentaba a mis compas, entonces ese camarada pues conocía a mis compas, era así amigos en común y todo ese Se fue rollo. corriendo de voz en Ajá, voz. Este vato ese vato, tatúa, ¿no? Y ¿no? entonces, Pero sí decían Bocho tatúa o no, decían, no te decían Bocho. sí, es que Bolcho me lo pusieron De desde hace tiempo. secundaria, Ah, carnal. bueno, entonces sí te conocían así Entonces, como. ajá, todos me conocían con Empezaron Bolcho. Bocho Ajá, tatúa, ¿no? entonces Ajá. ese vato fue y dijo, mame, hizo este tatuaje el Bolcho, dice. Y todos me decían, oye, no mames, le hiciste tatuaje a ese vato, me dice. ¿Qué ondas me uno? Me dice, no mames, le digo, no se tatuaron, güey, nomás se lo hice por ahí, de estar Simón, chingando. Porque a mí me gustaba el tatuaje y todo el rollo, ¿no? Pero tatuar, sí. tatuar, no. Entonces, esto ¿Y de... qué era lo que no te gustaba de tatuar, güey? O sea, de ese principio, o sea, la responsabilidad, el saber que no sabías pues muchas Exacto, cosas, o yo creo que el hecho de que, o sea, no sabía yo nada de eso, ¿no? No sabía que había que aprender a dibujar o esto, o comprar lo otro, o digamos como que usar desechables y así, todo ese rollo de la higiene y todo. ¿cómo te Entonces, acercaste, cómo te acercaste a eso, por ejemplo, en la tecnología? ¿Cómo llegaste allá?